En medio de una celebración fastuosa, marcada por la ostentación y el lujo, ocurrió un incidente que nadie olvidaría. Un millonario, con la soberbia propia de quien se cree intocable, decidió convertir un error mínimo en un espectáculo cruel. Ante cientos de invitados, ridiculizó públicamente a la mujer encargada de la limpieza, sin sospechar que con ello desataría una cadena de sucesos que transformaría para siempre la vida de ambos. El detonante fue simple: unas copas carísimas de champán que se estrellaron contra el mármol, bañando de dorado los zapatos de los poderosos. Pero lo que parecía una mera torpeza de servicio se convirtió en un cruel show de humillación, donde las risas venenosas y las miradas altivas perforaban el corazón de la trabajadora, haciéndola sentir diminuta, invisible, inexistente. Nadie imaginaba, sin embargo, que aquella noche no sería recordada por la caída de las copas, sino porque la mujer que todos despreciaban revelaría una fuerza y una historia capaces de sacudir hasta las estructuras más rígidas de la élite paulista. Clarice Fonseca permaneció inmóvil, con la bandeja vacía todavía entre las manos, mientras las carcajadas se esparcían por el salón como un veneno invisible. Durante 3 años había pasado desapercibida en ese edificio, silenciosa como un fantasma, limpiando despachos y recogiendo basura sin que nadie reparara en su existencia. Su uniforme azul, gastado por el tiempo, contrastaba dolorosamente con los trajes Armani y los vestidos de diseñador que la rodeaban. Arrodillada comenzó a juntar los fragmentos del cristal austriaco que aún le cortaban las palmas, cuando la voz de Leandro Zampayo, dueño del lugar, retumbó con un tono de desprecio calculado. No era solo una reprimenda, era un espectáculo pensado para consolidar su poder frente a 300 invitados influyentes. «Agradezcamos a nuestro gran equipo de limpieza», proclamó golpeando una copa con teatralidad, logrando que las miradas se concentraran en ella como cuchillas invisibles. Aquella escena no era un accidente doméstico, era un juicio público en el que Clarice era la acusada, sin posibilidad de defensa. Lo que nadie podía anticipar era que ese mismo escenario, preparado para su humillación, se transformaría en el lugar donde su vida daría un vuelco inesperado. El silencio del salón se volvió insoportable, más pesado que cualquier risa. Las damas de la alta sociedad cuchicheaban con crueldad disfrazada de sorpresa, mientras algunos hombres negaban con la cabeza, como si observaran a un ser inferior incapaz de realizar lo más mínimo. Clarice, intentando sostener su dignidad, murmuró una disculpa y continuó recogiendo los fragmentos. Pero Leandro, disfrutando de su papel de verdugo, decidió ir más allá. Con pasos teatrales caminó hasta el sistema de sonido y ordenó que sonara un tango. Era Por una cabeza, su melodía favorita, aquella que solía usar para presumir de una sofisticación cultural que en realidad no poseía. Entonces lanzó la provocación que encendió el ambiente. Si la mujer de la limpieza lograba bailar ese tango con un mínimo de gracia, él se casaría con ella allí mismo. La frase, dicha con ironía, desató un estallido de carcajadas y gritos sarcásticos entre los invitados que vieron en esa propuesta una oportunidad de entretenimiento cruel. Grababan con sus teléfonos convencidos de que presenciarían la humillación definitiva de quien parecía condenada a ser invisible para siempre. La burla colectiva se convirtió en un espectáculo grotesco. Voces entre risas gritaban que aceptara. Celulares captaban cada instante con la expectativa de viralizarlo al día siguiente. Y Leandro saboreaba la atención como un emperador frente a un circo romano. Con falsa caballerosidad, extendió su mano hacia Clarice como si concediera una limosna disfrazada de desafío. Los invitados contenían la respiración, ansiosos de ver si la empleada, abrumada por la vergüenza, huiría entre lágrimas o, peor aún,
se atrevería a bailar solo para convertirse en objeto de burla. Durante un largo instante, ella permaneció arrodillada, respirando profundamente, como si cada fragmento de cristal aún clavado en sus manos la obligara a decidir entre la sumisión o el riesgo de enfrentar la masacre pública. Cuando levantó la cabeza, algo había cambiado en su mirada. Ya no era la de una víctima resignada, sino la de alguien dispuesta a desafiar el destino. Con voz firme, preguntó si la propuesta se hacía de manera oficial frente a todos esos testigos. El comentario dejó al millonario momentáneamente desconcertado, pero su ego no le permitió retroceder. Y fue entonces cuando, por primera vez en 3 años, Clarice esbozó una sonrisa. El murmullo se extendió entre los invitados cuando Clarice, sin perder la calma, exigió que la apuesta fuera seria. Si ella no solo lograba bailar, sino hacerlo bien, Leandro debería pagarle 20.000 reales además de cumplir con su absurda promesa de matrimonio. El público estalló en nuevas carcajadas, pero esta vez había un matiz diferente. No todos se reían de ella. Algunos comenzaban a sentir curiosidad por la audacia inesperada de aquella mujer que hasta minutos antes parecía insignificante. Leandro, atrapado por su propio orgullo y deseoso de no parecer débil, aceptó de inmediato. El pacto estaba sellado frente a 300 testigos. Con calma sorprendente, Clarice se desató los zapatos gastados de trabajo y quedó descalza sobre el mármol helado. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Nadie lo sabía aún, pero ese gesto era simbólico. Desprenderse de la carga que la mantenía atada a un papel servil. Su postura cambió en ese instante. Ya no parecía una empleada invisible, sino alguien que se preparaba para algo mucho mayor. Con los primeros acordes del tango resonando en el ambiente, cerró los ojos y dio el primer paso de un baile que nadie esperaba. El aire del salón cambió en un segundo. Lo que había empezado como un cruel juego se transformó en un silencio cargado de expectativa. Clarice comenzó a moverse con una naturalidad desconcertante. Sus brazos se alzaban con gracia. Sus pies descalzos se deslizaban con precisión sobre el mármol. Y cada movimiento estaba impregnado de una elegancia que no podía improvisarse. Los espectadores, que esperaban verla tropezar y hacer el ridículo, quedaron boquiabiertos al descubrir que no estaban frente a una improvisación torpe, sino ante una bailarina auténtica. No era una perfección de campeonato, pero sí un dominio evidente del arte del tango. Las sonrisas burlonas se congelaron. Los susurros murieron en la garganta de quienes no podían creer lo que veían. Leandro, que esperaba disfrutar de la humillación ajena, sintió un nudo helado en el estómago. La escena se le escapaba de las manos. Clarice no solo estaba bailando, estaba recuperando en cada paso una dignidad que nadie allí imaginaba que poseía y con ello transformando la noche en algo irrepetible. La música seguía envolviendo el salón y con cada compás Clarice parecía más dueña de sí misma. Realizaba giros sencillos, caminatas fluidas, pausas cargadas de emoción que transmitían la esencia del tango. No había duda, sabía lo que hacía. El público, aún en shock, comenzó a percibir que lo que presenciaban no era un truco, sino el despliegue de una habilidad cultivada con disciplina. Incluso el doctor Fernando, uno de los hombres más influyentes de la sala, murmuró incrédulo que aquello no podía ser casualidad. Leandro, en cambio, sudaba frío. Lo que pensó sería, su triunfo público estaba tornándose en su humillación personal. La mujer a la que había querido exponer como torpe estaba dejando claro ante todos que escondía una historia mucho más grande de lo que cualquiera sospechaba. Cuando la música alcanzó su clímax, Clarice cerró con un gesto simple pero elegante, inclinando la cabeza y quedando inmóvil en una pose final que arrancó al principio apenas un tímido aplauso, que pronto se convirtió en una ovación generalizada.
El estruendo de aplausos no era el festivo de una fiesta elegante, sino el de un público que no terminaba de asimilar lo que había visto. Era incredulidad disfrazada de ovación. Clarice permaneció erguida en el centro del salón, respirando con calma, con la mirada fija en los ojos de Leandro, quien ahora estaba pálido, sin rastros de la seguridad arrogante de minutos antes. «Bien, señor Sampaio», dijo ella con voz firme que cortó el murmullo general. «Parece que acabo de ganar 20.000 reales». El silencio volvió a adueñarse de la sala. Nadie se atrevía a reír ni a comentar. Todos entendían que aquella apuesta, lanzada al aire con burla, se había convertido en un compromiso público imposible de esquivar. Leandro miraba alrededor en busca de respaldo, pero solo encontraba rostros expectantes que exigían verlo, cumplir su palabra. La mujer que pensaba ridiculizar lo había convertido en el protagonista de la vergüenza, atrapándolo en una red tejida por su propio orgullo. Obligado por las circunstancias, Leandro salió del salón con el pretexto de buscar el dinero, dejando tras de sí un murmullo de incredulidad. 20 minutos más tarde regresó con un fajo de billetes nuevos que colocó sobre la mesa de mármol con un gesto brusco. Su rostro había perdido la altivez y mostraba un rastro de derrota. «Aquí tienes tu dinero», masculló, incapaz de ocultar la irritación. Clarice lo tomó con calma, lo contó uno por uno bajo la atenta mirada de todos y lo guardó en el bolsillo de su uniforme, sin prisa y sin titubear. La tensión creció cuando Leandro, intentando recuperar autoridad, la increpó con voz áspera. «¿Cómo demonios sabe bailar tango una mujer de la limpieza?». El silencio que siguió fue absoluto. 300 pares de ojos aguardaban la respuesta. Celulares grababan cada gesto y cada palabra. Entonces Clarice, sin alterarse, respondió con sencillez: «Aprendí de joven». Aquella frase, breve pero contundente, no solo despertó la curiosidad general, sino que sembró la semilla de un misterio que nadie esperaba descubrir esa noche. Las palabras de Clarice no hicieron más que encender la intriga. El doctor Fernando, con una mezcla de incredulidad y arrogancia, insistió en preguntar dónde, en qué lugar alguien como ella habría podido aprender a bailar así. La mujer lo miró fijamente y repitió lentamente sus palabras: «Alguien como yo». La tensión en el ambiente se volvió insoportable. El doctor se sonrojó, consciente de haber quedado atrapado en su propio prejuicio, y balbuceó que se refería a que, trabajando en limpieza, era improbable tener acceso a una formación artística. Clarice sonrió con frialdad y replicó que, según esa lógica, cualquiera que trabaje en servicio está condenado a hacer solo eso por el resto de su vida. Muchos invitados bajaron la mirada, avergonzados al reconocerse en esa misma mentalidad clasista. Y entonces, con voz clara, reveló lo que todos sospechaban después de su actuación: «Fui bailarina». Un murmullo colectivo recorrió la sala, como un trueno contenido. La empleada invisible se transformaba, a ojos de todos, en un enigma fascinante que recién comenzaba a revelarse. Las miradas se cruzaron en todas direcciones cuando Clarice confirmó su pasado. La incredulidad se mezclaba con la vergüenza colectiva. Leandro, incapaz de contener su veneno, preguntó con desdén si había sido bailarina de cabaret. La crueldad de sus palabras incomodó incluso a quienes solían reírle las gracias, pero Clarice no se inmutó. Con serenidad, explicó que había estudiado en la Escuela Municipal de Danza de São Paulo desde los 8 hasta los 18 años, y que después obtuvo una beca para perfeccionarse en Buenos Aires, cuna mundial del tango. El salón enmudeció. El prestigio de esa formación hablaba por sí mismo. Una socialité preguntó, incrédula, cómo había costeado semejante preparación, y Clarice respondió con la misma calma:
con una beca completa entre 500 candidatas. Su relato desarmaba uno a uno los prejuicios de quienes la habían condenado de antemano. Nadie se reía ya. Lo que comenzó como burla se había convertido en una confesión reveladora que empezaba a resquebrajar la arrogancia de los presentes. La sala estaba sumida en un silencio expectante. Cada detalle que Clarice revelaba era un golpe directo al orgullo de quienes la habían despreciado durante años. Explicó que, tras su paso por Buenos Aires, había trabajado durante casi una década como bailarina profesional en teatros, festivales y competencias de alto nivel, incluso algunas internacionales. La incredulidad dio paso a murmullos nerviosos. Aquella mujer, a la que hasta esa noche solo habían visto como una empleada invisible, resultaba tener un pasado brillante y completamente inesperado. Leandro, con el ceño fruncido, lanzó la pregunta que todos temían hacer en voz alta. Si había sido bailarina reconocida, ¿qué hacía entonces trabajando como mujer de la limpieza? La tensión volvió a estallar en el ambiente. Clarice inspiró profundamente, como quien abre una herida a un sensible, y con voz serena respondió: «Porque la vida sucedió». La frase, tan simple como dolorosa, quedó flotando en el aire, cargada de un peso que nadie se atrevió a interrumpir. Leandro no soportó la ambigüedad de aquella respuesta y, perdiendo la compostura, la acusó de mentir, o engañaba sobre su pasado como bailarina, o mentía sobre el motivo de haberlo abandonado. Clarice lo miró con firmeza y replicó que no debía explicarle su vida privada a nadie, y mucho menos a él, que jamás se había interesado en verla como un ser humano. Su voz adquirió un filo inesperado. Le preguntó cuándo había sido la última vez que siquiera le preguntó su nombre completo, de dónde venía o qué sueños tenía. Leandro abrió la boca, pero no encontró respuesta, porque en 3 años jamás había tenido la curiosidad de verla más allá del uniforme azul. El murmullo en la sala se volvió incómodo. Muchos invitados se reconocieron en esa misma indiferencia hacia quienes trabajaban para ellos. Clarice, de pie y con la voz firme, les recordó que durante 3 años había caminado entre ellos invisible, sin que nadie se preguntara qué historia se escondía detrás de aquella mujer silenciosa. Ahora, al fin, estaban obligados a mirar más allá del uniforme. Las palabras de Clarice cayeron como un espejo incómodo frente a la élite reunida en aquel salón. Muchos bajaron la mirada, conscientes de que jamás habían considerado la humanidad de quienes los servían. La jueza Patricia Oliveira, intentando suavizar la tensión, intervino con un tono diplomático. «No queremos invadir tu intimidad, Clarice, pero es inusual ver a una bailarina profesional en un puesto de limpieza». «¿Por qué ocurrió?». Clarice respondió con otra pregunta que retumbó en las paredes. ¿Por qué lo consideran inusual? ¿Acaso creen que el talento inmuniza contra las tragedias? ¿Que la preparación académica protege contra el dolor? ¿O que la competencia garantiza el éxito eterno? El silencio volvió a apoderarse del salón, porque nadie podía refutar aquella verdad. Con un gesto sereno, ella señaló el lujo a su alrededor y agregó: «Viven en una burbuja que los hace pensar que los pobres lo son por incompetencia y los ricos por superioridad. Esa es la mentira que sostienen para no mirar de frente las injusticias del mundo». Sus palabras eran dagas disfrazadas de calma. Leandro, acorralado por la incomodidad de la sala y herido en su ego, explotó con brutalidad. Preguntó si Clarice había caído en la limpieza por drogas, deudas de juego o alcohol. El auditorio entero quedó horrorizado. Murmullos de protesta comenzaron a levantarse, pero Clarice alzó la mano pidiendo silencio. Su voz, calmada pero cortante, retumbó con fuerza. «¿De verdad quieres saber?». Leandro, aún con arrogancia, contestó que sí.
Entonces ella respiró hondo y reveló la verdad que todos esperaban. Había sido primera bailarina de la Compañía Municipal de Danza de São Paulo, con una carrera estable, un hogar propio y una vida plena junto a su pareja. De 10 años, Roberto Andrade, también bailarín, todo se derrumbó una noche de marzo de 2019, cuando un conductor ebrio chocó contra su auto. Roberto murió en el acto. Ella pasó meses en el hospital, con múltiples cirugías y una pierna que jamás recuperó la fuerza suficiente para competir. La tragedia se desplegaba cruda ante la élite que minutos antes había reído de su desgracia. Y en ese instante, todos comprendieron que no era un espectáculo, sino la confesión de una herida abierta. El relato de Clarice dejó el salón en un silencio sepulcral. Nadie respiraba con normalidad. Todos sabían que estaban escuchando una historia que cambiaba por completo la percepción que tenían de ella. Explicó cómo, tras meses de rehabilitación y fisioterapia, los médicos confirmaron que jamás podría volver a ejecutar saltos, giros y acrobacias propias de una bailarina profesional. Aunque podía moverse, la destreza necesaria para sostener una carrera artística había quedado destruida. Sin trabajo en la compañía, sin su pareja y con deudas médicas acumulándose, vendió todo lo que tenía para sobrevivir. Intentó enseñar danza, pero su limitación física era una barrera constante. Intentó ser coreógrafa, pero el mercado estaba saturado y nadie le ofrecía oportunidades. Poco a poco fue cayendo en una precariedad que nunca imaginó. Hace 3 años, confesó con serenidad. Vi un anuncio para limpieza nocturna. Lo único que pedían era disposición para trabajar. Y aquí estoy. Las palabras, lejos de sonar como una queja, tenían la dignidad de quien había aprendido a resistir lo insoportable. El público, antes soberbio, ahora se retorcía bajo el peso de la culpa. Las miradas en el salón ya no eran de burla, sino de vergüenza. Muchos se daban cuenta de que durante 3 años habían ignorado por completo a una mujer que cargaba con una tragedia devastadora y, aún así, se presentaba cada noche a cumplir con su trabajo. Elena Vasconcelos, conmovida, se llevó la mano al pecho y murmuró un «lo siento», que reflejaba lo que todos sentían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Clarice, sin lágrimas ni victimismo, continuó relatando. Explicó que desde entonces trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana limpiando oficinas, solo para pagar una pequeña habitación y comprar lo indispensable para comer. Y durante 3 años, añadió con voz firme, he sido invisible para todos ustedes. Aquella frase fue un golpe directo al corazón de la élite, que de pronto comprendió que la invisibilidad era más cruel que la pobreza. Era negar la existencia misma de alguien. El peso de la verdad había transformado la fiesta en un tribunal moral donde cada invitado se sentía juzgado. Leandro, cada vez más nervioso, intentó recuperar el control con sarcasmos, pero sus palabras ya no tenían la fuerza de antes. Sonaban huecas frente a la crudeza de la confesión de Clarice. Ella lo enfrentó sin levantar la voz, recordándole que en 3 años jamás la había tratado como persona. Para usted siempre fui solo un uniforme azul que limpia baños, dijo con serenidad, mientras sus ojos lo desarmaban más que cualquier grito. La incomodidad era insoportable. Muchos invitados comenzaron a reconocer en silencio que también reducían a sus propios empleados a funciones, sin detenerse a pensar en las historias que podían ocultar. Patricia Oliveira, la jueza, intentó rescatar la conversación y preguntó con cautela qué lecciones había aprendido de todo lo vivido. Clarice no titubeó. Explicó que la mayoría de la gente prefiere creer que los pobres lo son por pereza o incapacidad, porque así resulta más fácil justificarse y no enfrentar las injusticias. Es más cómodo pensar que nacieron para servir, que siempre estuvieron y estarán ahí, dijo.
Cada palabra era un espejo que nadie quería mirar, pero que todos se vieron obligados a enfrentar. Las palabras de Clarice atravesaron la sala como un cuchillo invisible. Algunos invitados asintieron con incomodidad, conscientes de que trataban a sus propios empleados con la misma indiferencia. Leandro, sintiéndose arrinconado, estalló nuevamente y lanzó acusaciones crueles. Insinuó que, si había terminado limpiando, debía haber caído en vicios o malas decisiones. La brutalidad de su comentario generó protestas entre los presentes, pero Clarice no perdió la calma. Caminó con firmeza hacia él descalza, como si el mármol frío reforzara su determinación. Y entonces, sin dramatismos, relató lo que todos esperaban escuchar: que había sido primera bailarina de la compañía municipal, que ganaba un salario digno, que tenía una vida estable junto a su pareja Roberto, hasta que un conductor ebrio les arrebató todo. Explicó cómo perdió a su esposo en segundos, cómo pasó meses entre cirugías y cómo al salir del hospital se encontró sin trabajo, sin hogar y sin fuerzas para seguir en su carrera. La vida me quebró, concluyó, pero sigo de pie. La crudeza de su voz hizo que incluso quienes jamás se habían conmovido sintieran un nudo en la garganta. El peso de aquella confesión dejó a todos sin habla. Elena Vasconcelos no pudo contener las lágrimas al imaginar a Clarice luchando sola después de semejante tragedia. El doctor Fernando, antes tan arrogante, bajó la cabeza con vergüenza. Fue entonces cuando Clarice reveló un detalle que transformó la percepción de lo que todos habían visto minutos antes. Aunque ya no podía competir ni realizar acrobacias, todavía era capaz de ejecutar pasos básicos, bailar con emoción y transmitir la esencia del tango. Lo que vieron hoy no fue el talento intacto de una bailarina profesional, explicó, sino los restos de una pasión que me rehúso a abandonar. El impacto fue devastador. El espectáculo que algunos habían celebrado como una sorpresa se revelaba ahora como una lucha íntima contra sus propias limitaciones físicas. Cada giro, cada movimiento, no había sido una exhibición de poder, sino un acto de resistencia. El público comprendió que Clarice no bailó para humillar a Leandro ni para ganar una apuesta, sino para recordarse a sí misma y al mundo que todavía estaba viva. La revelación cayó como una losa sobre los presentes. De pronto, lo que habían presenciado minutos antes adquirió un significado completamente distinto. No era el despliegue de una profesional en plenitud, sino la demostración de una mujer que, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales, se negaba a renunciar a lo que la definía. Explicó cómo, tras el accidente, intentó mantenerse en el mundo de la danza enseñando, pero su cuerpo no le permitía mostrar los movimientos más complejos. Cómo buscó trabajo como coreógrafa, pero la competencia era feroz y su nombre había quedado opacado por la tragedia. Sin opciones, aceptó lo único disponible: limpiar oficinas de noche. «Ese uniforme azul no me define», dijo con voz firme. «Es solo el medio que encontré para seguir adelante cuando todo se derrumbó». El salón entero comprendió entonces que no estaban ante una víctima, sino ante alguien que había sabido transformar el dolor en resistencia silenciosa. Y por primera vez, Clarice se permitió mirarlos a todos no desde abajo, sino de frente, como una igual que exigía respeto. El impacto de sus palabras era tal que incluso los más incrédulos guardaban silencio, incapaces de desviar la mirada. Patricia Oliveira, conmovida, le preguntó con suavidad cómo había encontrado la fuerza para soportar todo aquello. Clarice respiró hondo y respondió: «Porque no tuve alternativa. O me dejaba vencer por la tragedia, o seguía caminando aunque fuera descalza». Sus palabras resonaron en el salón como un eco profundo, imposible de ignorar. Explicó que en más de una ocasión
Había sentido que la vida carecía de sentido, pero la rabia de haber sido tratada como invisible la impulsó a no rendirse. Esa rabia me mantuvo viva hasta convertirla en dignidad, confesó. Los presentes, acostumbrados a medir el valor de las personas en función de su riqueza, quedaron desarmados ante una verdad tan cruda. Leandro, que hasta ese momento había intentado sostener su fachada de superioridad, estaba desencajado, con la seguridad hecha trizas. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Clarisse había pasado de ser la humillada a convertirse en la voz que todos debían escuchar. Leandro intentó hablar, pero lo único que logró fue balbucear frases incoherentes. Clarisse lo observó con serenidad y le recordó que él nunca le había preguntado nada personal en 3 años de trabajo. Ni de dónde venía, ni qué había estudiado, ni siquiera su nombre completo. «Para usted yo era solo un objeto que limpiaba», sentenció, y la frase cayó sobre el salón como un martillo. Muchos invitados se estremecieron al reconocerse en esa misma indiferencia hacia los suyos. El peso de la culpa se extendió como una sombra, y por primera vez, la élite paulista se sintió desnuda frente a una verdad que no podía ocultar con joyas ni trajes. Leandro, desesperado, intentó recuperar el control acusándola de ocultar quién era en realidad. Clarisse rió amargamente y replicó: «No oculté nada, simplemente usted nunca preguntó». Esa respuesta, sencilla y devastadora, terminó por desarmar lo poco que quedaba de la arrogancia del millonario. El poder en la sala había cambiado de manos. Ya no lo tenía él, sino la mujer a quien pretendió humillar. Patricia Oliveira, con tono conciliador, intervino de nuevo. «Clarisse, no queremos juzgarte, pero todos sentimos curiosidad. ¿Por qué alguien con tu talento terminó en este lugar?» Clarisse se giró hacia ella y, en lugar de dar una explicación directa, lanzó una pregunta que incomodó a todos. ¿Por qué les sorprende tanto? ¿Acaso creen que el talento protege de las desgracias? ¿Que las personas preparadas son inmunes a perderlo todo? Su mirada recorrió cada rincón del salón, obligando a los presentes a sostenerla. Ustedes viven en una burbuja donde piensan que la riqueza es un reflejo de mérito y la pobreza de incapacidad. Pero no es así. A veces la vida destruye todo de un instante a otro, sin importar qué tan alto hayas llegado. Nadie se atrevió a contradecirla. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Por primera vez, los poderosos se sintieron cuestionados en el mismo espacio donde acostumbraban a dictar verdades absolutas. Clarisse ya no era una empleada de limpieza. Se había convertido en una maestra involuntaria, obligándolos a enfrentar una realidad que siempre habían ignorado. El salón entero parecía contener la respiración. Clarisse continuó, con voz firme, pero sin necesidad de alzarla. «Durante 3 años caminé entre ustedes, invisible. Los vi reír, negociar, beber champán que costaba más que mi salario mensual. Los escuché quejarse de tonterías mientras yo limpiaba sus mesas. Y jamás se preguntaron quién era esta mujer que pasaba con una bolsa de basura en las manos. Nadie me preguntó por mis sueños, ni por mi pasado, ni una sola vez». Muchos invitados bajaron la cabeza, incapaces de sostener su mirada. El doctor Fernando, que antes la había puesto en evidencia, murmuró con honestidad: «Tienes razón, nunca lo pensé». Clarisse asintió con calma y replicó: «Es más fácil no pensarlo. Es más cómodo creer que quienes estamos en estos trabajos siempre estuvimos aquí, siempre estaremos y que merecemos estar». Sus palabras no eran un reproche cargado de odio, sino una verdad tan clara que desgarraba más que cualquier grito. En ese instante, la mujer a la que todos habían menospreciado se convirtió en un espejo incómodo de la sociedad que la rodeaba. Leandro, cada vez más acorralado,
Levantó la voz en un intento desesperado por recuperar el dominio de la escena. «Basta de discursos de sociología barata», bramó. «Quiero saber por qué una bailarina terminó fregando baños. ¿Qué ocultas? ¿Drogas? ¿Deudas? ¿Algún escándalo?» El salón entero se estremeció ante la brutalidad de sus palabras. Algunos invitados protestaron en voz baja, pero Clarice alzó la mano pidiendo silencio. Su calma resultaba mucho más intimidante que los gritos del millonario. Caminó hacia él lentamente, cada paso resonando en el mármol como un compás de sentencia, y respondió: «¿Quiere la verdad? Muy bien, la tendrá». Entonces, relató cómo, 5 años atrás, era primera bailarina de la compañía municipal. Ganaba un buen sueldo, tenía un hogar propio y una vida estable junto a Roberto, su pareja y compañero en la danza. «Éramos considerados una de las mejores parejas de tango de Brasil», confesó con la voz apenas temblando. El público escuchaba con absoluta atención, consciente de que estaba por conocer la pieza faltante del rompecabezas. Clarice inspiró profundamente antes de continuar, como quien se prepara para revivir una herida que nunca cicatrizó. En marzo de 2019, volvíamos de una función en Brasilia. En la carretera, un conductor ebrio embistió nuestro auto. Relató con voz contenida. El salón entero se volvió sepulcral. Roberto murió en el acto. Yo pasé 3 meses en el hospital, con 5 operaciones en la pierna y 2 en la cadera. 1 año entero de fisioterapia. Las palabras calaron hondo. Elena Vasconcelos, con lágrimas en los ojos, se llevó la mano a la boca. Cuando salí del hospital, mi cuerpo ya no respondía como antes. La danza profesional quedó fuera de mi alcance. Podía moverme, sí, podía bailar pasos básicos, pero jamás volvería a competir. Jamás podría ejecutar lo que hacía. De mí una primera bailarina. En ese instante, la ovación de minutos atrás adquirió un nuevo sentido. No era el triunfo de una artista oculta, sino el acto heroico de una mujer que había resistido a lo imposible. La élite comprendió que esa danza no era espectáculo, sino supervivencia. La confesión de Clarice cayó como un golpe devastador sobre el público. Lo que habían visto ya no era un despliegue de talento oculto, sino el testimonio vivo de alguien que, contra todo pronóstico, se negaba a dejar que la tragedia definiera su final. Explicó cómo, tras perder a Roberto, también perdió el departamento, el coche y la estabilidad que habían construido juntos. Vendió todo lo que tenía para pagar las cuentas médicas y sobrevivir. Intentó enseñar, pero los estudiantes necesitaban ejemplos prácticos que su cuerpo ya no podía dar. Intentó ser coreógrafa, pero el mundo de la danza estaba saturado de nombres jóvenes que la habían reemplazado. Cada intento era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Hasta que un día, dijo con firmeza, ya no me quedaban opciones. Vi un anuncio de limpieza nocturna y lo acepté. No porque lo deseara, sino porque necesitaba comer. En ese instante, muchos invitados sintieron la vergüenza más amarga. Se dieron cuenta de que habían despreciado no a una mujer torpe, sino a alguien que había sobrevivido a una guerra personal que ellos jamás habrían soportado. El ambiente estaba cargado de una tensión difícil de describir. Cada palabra de Clarice arrancaba una capa de arrogancia a quienes la habían juzgado minutos antes. Nadie se atrevía ya a reír, ni siquiera a susurrar. Lo que al principio fue entretenimiento cruel, se había convertido en una especie de lección pública de humanidad. Clarice, erguida en medio del salón, parecía haber tomado el control absoluto de la velada. Con calma, explicó que había aceptado el trabajo de limpieza porque no le quedaba otra opción, porque era lo único que le ofrecía un salario estable para poder pagar una pensión y sobrevivir. Durante 3 años pasé frente a ustedes, invisible, y ninguno se preguntó quién era yo, qué había vivido, qué había perdido.
Sus palabras no eran un lamento, eran una acusación velada, y cada invitado la recibió como un puñal en el pecho. Leandro, pálido, intentó contraatacar con más sarcasmo, pero esta vez nadie lo acompañó en sus risas. Se dio cuenta de que el público ya no lo veía como el dueño absoluto de la noche, sino como el hombre que había quedado expuesto por su crueldad. Con desesperación, preguntó por qué Clarice no había contado su historia antes, por qué había ocultado su pasado como bailarina. Ella lo miró directo a los ojos y respondió: porque aprendí que la gente no quiere escuchar historias complicadas. Prefieren pensar que quienes limpian baños nunca hicieron otra cosa, porque eso les resulta más cómodo. El silencio fue absoluto. En ese momento, el poder había cambiado de dueño. Ya no estaba en manos del millonario, sino en la mujer que él había querido ridiculizar. El salón entero parecía haber cambiado de temperatura. La música había cesado, las conversaciones estaban muertas y todos los presentes tenían la atención clavada en Clarice. Ella no necesitaba levantar la voz. Hablaba con una calma firme que resonaba más fuerte que cualquier grito. Explicó que, en realidad, nunca había ocultado su pasado. Simplemente nadie se lo había preguntado. Durante 3 años me vieron, con el uniforme azul, cargando bolsas de basura, y eso fue suficiente para catalogarme como alguien sin historia, sin sueños, sin dignidad. Ninguno pensó que yo pudiera haber tenido una vida antes de este trabajo. Nadie se preguntó siquiera mi nombre completo. Su discurso fue tan contundente que muchos de los empresarios y socialites bajaron la vista, incapaces de sostenerla. Leandro intentó defenderse, diciendo que como jefe tenía derecho a saber con quién trabajaba. Clarice sonrió con amargura y replicó: usted tiene derecho a saber si limpio bien los baños, si vacío sus papeleras y si cumplo mis horarios. Y lo he hecho sin falta durante 3 años. Pero nunca tuvo derecho a tratarme como un objeto. Nunca tuvo derecho a humillarme delante de cientos de personas para alimentar su ego. Aquellas palabras, dichas sin un solo titubeo, desarmaron lo poco que quedaba de su fachada arrogante. El público entero comprendía que estaba siendo testigo de un vuelco inesperado. La mujer a la que habían visto como una víctima destinada a la burla se había transformado en una figura de dignidad, capaz de enfrentarse al hombre más poderoso de la sala y dejarlo en evidencia. Nadie osaba aplaudir ni protestar. Todos se limitaban a observar cómo la balanza de poder había cambiado para siempre en aquella noche que empezó con risas y terminaba en un juicio silencioso contra ellos mismos. El salón, antes vibrante con risas y conversaciones, ahora estaba convertido en un tribunal silencioso. 300 rostros, algunos enrojecidos de vergüenza, otros marcados por la incredulidad, se clavaban en la mujer que hasta hacía 1 hora era invisible. Clarice se mantuvo firme, descalza sobre el mármol, helado, como si aquel suelo se hubiera transformado en el escenario que la vida le había negado desde su accidente. Sus palabras seguían resonando. Ustedes jamás me preguntaron nada porque no querían escuchar nada. Creyeron que, porque llevo un uniforme, yo era un uniforme. Pero hoy entienden que detrás de cada persona hay una historia, un pasado, una vida que ustedes prefirieron ignorar. El peso de la verdad era tan brutal que algunos invitados comenzaron a revolverse incómodos en sus asientos. Elena Vasconcelos, incapaz de contenerse, susurró: Clarice, lo siento. No lo imaginábamos. Ella respondió sin dureza, pero con una claridad cortante. No lo imaginaron porque nunca quisieron imaginarlo. Era más cómodo pensar que yo no tenía sueños. Más cómodo pensar que yo siempre fui y siempre sería la mujer que recoge los vasos que ustedes dejan tirados. La frase atravesó como un cuchillo el corazón de cada persona allí.
Leandro, que hasta entonces había sido el dueño absoluto de la velada, estaba desencajado. Sus manos sudaban, su mandíbula apretada trataba de mantener la compostura, pero era evidente que el poder se le escurría entre los dedos. ¿Y por qué debería importarnos todo esto?, intentó replicar, con sarcasmo, como un último manotazo de arrogancia. El murmullo de desaprobación que recorrió el salón fue inmediato. Nadie lo apoyó, ni siquiera aquellos que normalmente reían sus bromas crueles. Clarisse, en cambio, no levantó la voz. Avanzó un paso hacia él y respondió con serenidad. Debería importarle, porque usted es responsable de la forma en que trata a las personas, porque cada palabra que dice, cada gesto, no solo lo define a usted, sino a la empresa que dirige y al mundo que construye. Y si no lo entiende, entonces usted no es poderoso. Usted es esclavo de un ego vacío. La fuerza de sus palabras hizo que hasta los más escépticos se removieran en sus sillas, conmovidos. Ese instante marcó un quiebre irreversible. La mujer que había entrado esa noche como un fantasma con uniforme de limpieza, ahora era la figura central de la velada, y Leandro, que buscaba ridiculizarla, había quedado reducido al papel de acusado en el juicio moral más inesperado de su vida. El aire en el salón estaba tan denso que parecía imposible respirar. Nadie bebía, nadie conversaba. Todos aguardaban el desenlace de aquel duelo silencioso. Clarisse, erguida, parecía mucho más alta de lo que realmente era, mientras Leandro se encogía en su propio traje de lujo, incapaz de sostenerle la mirada. La élite paulista, acostumbrada a reír sus ocurrencias y celebrar sus excesos, ahora lo observaba con un juicio severo. El público había cambiado de bando sin que él se diera cuenta. Clarisse tomó un respiro y, con voz firme, continuó su relato. Después del accidente lo perdí todo. A mi compañero de vida, mi carrera, mi hogar. No me quedó nada más que sobrevivir. Y sobrevivir, señores, no es vivir. Es arrastrarse, es aceptar lo que aparezca, aunque sea lo más humillante. Por eso estoy aquí, con este uniforme, no porque me falten talentos, sino porque la vida me arrancó la posibilidad de elegir. La confesión no sonaba como una súplica, sino como una sentencia dirigida a todos los que alguna vez la habían tratado como si fuera inexistente. Los murmullos recorrieron la sala. Había rostros humedecidos por lágrimas discretas. Había manos apretadas sobre las rodillas. Había culpas atravesando a personas que jamás habían dudado de su propia superioridad. Cada palabra de Clarisse era un espejo en el que nadie quería mirarse, pero del que ya no podían apartarse. Leandro, desesperado, intentó atacar una vez más. Con voz rota dijo: «Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste? ¿Creer que solo eras una empleada?» Clarisse lo miró con una calma que lo desarmó aún más. «Porque ustedes nunca preguntaron, porque a ustedes no les importa, porque admitirlo no me devolvería lo que perdí, y porque sabía que, si alguna vez hablaba, lo transformarían en espectáculo, como intentaste hacerlo esta noche». La acusación fue tan directa que algunos invitados no pudieron evitar soltar exclamaciones ahogadas. El peso de sus palabras era tan abrumador que incluso aquellos que habían llegado a la fiesta solo para cerrar negocios o exhibir riqueza, ahora sentían que asistían a algo más grande que cualquier transacción, un ajuste de cuentas moral. Clarisse había transformado una simple velada de fin de año en una escena inolvidable, donde el poder, la arrogancia y los prejuicios quedaban desnudos frente a la dignidad de una mujer que se negaba a ser borrada de la historia. En ese instante, todos entendieron algo. Clarisse no era una anécdota, no era un accidente convertido en espectáculo. Era la voz de miles de personas invisibles, la encarnación de todo lo que ellos habían preferido ignorar. Y nada. Después de esa noche,
volvería a ser igual. El silencio reinante en el salón era tan profundo que ni siquiera los celulares se atrevían ya a sonar. Lo que había comenzado como un juego cruel de humillación se había transformado en una revelación demoledora, un espejo frente al cual todos se vieron obligados a enfrentar sus propias miserias. Clarice se quedó unos segundos mirando a la multitud. Trajes Armani, vestidos Valentino, copas de cristal austriaco, relojes millonarios, y detrás de todo eso, seres humanos tan frágiles como ella. Por primera vez, la distancia entre ellos parecía haberse borrado. Leandro, pálido y desencajado, buscaba una salida digna pero no encontraba palabras. La élite paulista, la misma que siempre celebraba su carisma, ahora lo veía con desaprobación. Había perdido el espectáculo, había perdido la autoridad, y lo peor, había perdido la narrativa. El escenario que él mismo había creado para humillarla se había convertido en su cadalso. Clarice, en cambio, había recuperado algo que durante años le fue arrebatado: su voz. Su postura erguida, sus manos aún con cicatrices por los vidrios recogidos, sus pies descalzos sobre el mármol frío, se transformaron en símbolos de resistencia. Y entonces habló por última vez esa noche. Durante 3 años fui invisible para todos ustedes. Nadie me miró a los ojos, nadie preguntó mi nombre. Hoy ya no pueden ignorarme. Pero no hablo solo por mí, hablo por todos los que limpian sus oficinas cuando ustedes duermen, por los que conducen sus coches sin recibir una palabra de agradecimiento, por quienes les sirven la comida y no existen más allá del uniforme que llevan. Hablo por los invisibles que sostienen su mundo sin que ustedes lo noten. Yo soy uno de ellos y hoy decido no callar más. La sala estalló en un aplauso contenido al principio, casi temeroso, pero que pronto creció hasta volverse atronador. No eran aplausos de cortesía ni de espectáculo, eran aplausos de respeto, de reconocimiento, de un público que había sido confrontado con sus prejuicios y había quedado sin excusas. Algunos lloraban abiertamente, otros se acercaban a ella con miradas de disculpa, y más de uno sabía que esa noche lo cambiaría para siempre. Leandro, con el rostro desencajado, no pudo sostener más el silencio. Balbuceó una frase que sonó más a súplica que a declaración: yo iré a buscar el dinero. Nadie lo escuchó realmente, porque la atención seguía fija en Clarice. Ella lo observó sin odio, solo con una calma que lo hizo sentirse aún más pequeño. En ese instante, comprendió que había perdido mucho más que 20,000 reales. Había perdido el respeto de quienes hasta entonces lo admiraban ciegamente. Cuando la multitud finalmente se dispersó, con el murmullo aún impregnado de asombro, la pregunta latente quedó flotando en cada rincón del salón: ¿quién era realmente Clarice Fonseca? Esa noche, la mujer de la limpieza ya no era un fantasma que se movía entre ellos recogiendo vasos rotos. Era un símbolo, un recordatorio viviente de que cada ser humano tiene una historia que merece ser contada y que la dignidad no puede ser arrebatada por ningún uniforme ni por ninguna burla. Y así, mientras los últimos ecos de "por una cabeza" aún parecían vibrar en las paredes de mármol, todos comprendieron que habían presenciado algo irrepetible: el nacimiento de una leyenda. La mujer a la que quisieron humillar había logrado lo imposible: convertir la humillación en victoria, el desprecio en respeto y el silencio en una voz que resonaría mucho más allá de esa noche.